Entonces vamos a dar inicio a la presentación de nuestro conferencista. Es el ingeniero Jorge Andrés Vivares Vergara. Es ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial y doctor en ingeniería, industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente profesor vinculado a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, uno de los más expertos en el tema de investigación en nuestro programa, aquí a nivel nacional y en las zonas. Tiene un índice de citación, como ustedes lo pueden observar, muy llamativo, y sin lugar a dudas, ingeniero Jorge Andrés, tenemos mucho que aprenderte en la sesión de hoy. Cuentas con toda nuestra atención y adelante. Muchas gracias, profesora Andrea. Ya estoy compartiendo pantalla. Título entonces de la sesión: Identificación de ideas y planteamiento de problemas de investigación, que la hacemos desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, desde la Academia de Formación Industrial de la UNAD. Les habla entonces Jorge Andrés Vivares. Ya gracias, profesora Andrea, por introducirme. Les hablo desde Santa Rosa de Cabal, un municipio en el departamento de Risaralda, que hace parte de la región Eje Cafetero de Colombia. Un lindo lugar para visitar cuando vayan a venir por estas tierras, hay mucho que hacer. Y vamos a pasar entonces al contenido. Bien, entonces el contenido, vamos a trabajar hoy dos bloques. Lo primero es hablar de diferencias entre los proyectos de investigación y otro tipo de proyectos, ¿sí? Y en especial porque digamos que también hay investigación que no es científica. Hoy le vamos a dar el énfasis a lo que llamamos investigación científica, y entonces por eso tendríamos que entrar a hacer algunas precisiones. La investigación que están llamadas a hacer las universidades se llama investigación científica. Y también hay otros tipos de proyectos que pueden ser investigación no científica o proyectos que ni siquiera son de investigación, pero que son muy valiosos, lo vamos a ver. Luego, cuando ya tengamos claro eso, entonces vamos a pasar a responder a esta pregunta: ¿cómo pasar, cierto? ¿Cómo identificar más bien? ¿Cómo identificar, me quedo sobrando acá, cómo identificar la idea y plantear el problema de investigación? Aquí vamos a ver entonces una parte teórica más taller. La idea es que al final unos conceptos de base mínimamente los utilicemos para hacer un pequeño ejercicio en el tiempo que la sesión nos permite. Muy bien, entonces empecemos con la primera parte: diferencia entre los proyectos de investigación y otro tipo de proyectos. Esta sesión está organizada desde la UNAD, aunque incluso algunas personas de Chile dijeron que se iban a conectar. No sé si hay alguien por allí de los chilenos que nos salude por el chat para darnos cuenta. Y en la UNAD los estudiantes pueden hacer o tienen más bien que cumplir con un requisito de grado. Y ese requisito de grado pues presenta varias alternativas, y una de ellas pues es el desarrollo de proyectos que popularmente en el mundo académico son conocidos como tesis. Y esos proyectos se pueden dividir en dos grandes grupos: un proyecto aplicado, que aquí en la UNAD a su vez se divide en dos grupos: un proyecto de emprendimiento o otros proyectos aplicados, y la investigación, que pues en este caso se dice proyectos de investigación, y monografía, que vamos a ver viene siendo como una investigación pero sobre una base netamente documental, de revisión de literatura. Y hoy vamos a hablar fuertemente también de revisión de literatura, porque es una de las características que llevan a que el proyecto se pueda realmente considerar como un proyecto científico. Muy bien, entonces, claro esto, podríamos decir entonces que estas dos grandes visiones pues representan lo que académicamente en la universidad se desarrollan a manera de tesis, que pueden ser proyectos de investigación o proyectos aplicados. ¿Y el proyecto de investigación qué es? En otras palabras, es hacer ciencia mediante proyectos de investigación que tienen por una finalidad producir nuevo conocimiento. Y la investigación la podemos clasificar de muchas maneras. De muchas maneras la podemos clasificar. Voy a abrir de todas maneras aquí el chat para ver, no recuerdo dónde es que yo puedo abrir el chat aquí. Participantes, no, bueno. El tema es que podríamos hablar de múltiples definiciones o clasificaciones de la investigación. Una muy común es hablar de investigación pura. Investigación pura es la que plantea la teoría. E investigación aplicada. Investigación aplicada es la investigación que busca confrontar la teoría con la realidad.
Y esta distinción hay que hacerla porque frecuentemente se confunde el hacer investigación aplicada con hacer un proyecto aplicado. La palabra aplicada puede generar confusión, ¿sí? Pero ahora vamos a ver características de uno y otro que empiezan a marcar la diferencia. Desde una perspectiva de la UNAD, hay dos tipos de proyectos para hacer un trabajo de grado en investigación. Ya los anunciaba en la diapositiva anterior, la monografía y la investigación. Un proyecto de investigación, digamos que la monografía se resuelve con una revisión exhaustiva, supremamente profunda de una cantidad de literatura y documentos, mientras que la investigación pues, busca que se aporte algún tipo de evidencia, sea experimental o no experimental, sobre el fenómeno investigado. Mientras que en los proyectos aplicados, pues son proyectos que buscan aplicar conocimiento. Y podríamos hablar, por ejemplo, entonces de proyectos de emprendimiento muy necesarios en la... O sea, todos estos proyectos, todos, sin excepción, son importantes. Yo no ni siquiera me atrevería a decir que hay uno más importante que otro. Todos se necesitan para que la sociedad progrese, para que Colombia progrese en este caso, y el emprendimiento, por ejemplo, es uno de ellos. Pero también hay otros tipos de proyectos aplicados, realizar desarrollo tecnológico, siendo que cuando hablamos de tecnología, podemos hablar de tecnología dura o blanda, ¿no? Hard o soft, por ejemplo, hardware o software, ¿sí? Pero bueno, eso por poner un solo ejemplo. En el mundo empresarial no solamente tenemos máquinas y equipos, también tenemos desarrollos tecnológicos blandos, que son los que permiten incluso que la tecnología dura funcione y se le pueda sacar el máximo provecho. Pero también hay otros proyectos aplicados como desarrollo social comunitario, entre otros, que buscan poner en práctica un conjunto de conocimientos que típicamente se han desarrollado desde la investigación. Pero también hay proyectos que se mueven en fronteras borrosas. Por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento de empresas spin-off, un emprendimiento del tipo spin-off, por definición, es aquel que sale como resultado directo de un proyecto de investigación. O sea, es una empresa intensiva en conocimiento. Tan intensiva es que hubo una investigación que produjo un nuevo conocimiento científico y ese nuevo conocimiento científico se utiliza para, en este caso, hacer un emprendimiento. También está la investigación-acción. Ya por su nombre, algo nos empieza a sugerir a qué apunta la investigación-acción. Pero el caso es que la investigación-acción, que inició por allá en 1946 con aportes tempranos de algunos autores, se ha venido popularizando y tiene un reto muy grande. Ya de por sí hacer investigación tiene un reto intelectual muy grande y hacer proyectos aplicados tiene otro reto también, pues que también es intelectual grande, pero la investigación-acción tiene el doble reto, es decir, un proyecto de investigación-acción no es investigación-acción en el sentido estricto, sino genera una satisfacción de unas condiciones científicas y también de unas condiciones de aplicación práctica, o de beneficio por lo menos para una comunidad práctica. ¿Vale? Entonces, bueno, habrá también investigación no científica en el sentido estricto, porque ya les anunciaba que a veces tendemos a etiquetar como investigación muchas cosas que realmente son investigación, pero que no necesariamente son una investigación científica. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la situación problemática en estos diferentes tipos de proyectos? En el proyecto aplicado hay una situación práctica que es para un sistema, una organización o una comunidad, y entonces se plantea un problema cuya solución beneficia a dicho sistema, organización o comunidad específica. Es un problema más bien muy focalizado. Mientras que el proyecto de investigación es una situación de interés, primero para la comunidad científica en términos de fenómenos que pueden ser físicos, fenómenos matemáticos, fenómenos sociales, económicos, entre otros, que por supuesto se espera que tenga implicaciones prácticas que a veces son desconocidas. Ahora vamos a dar unos ejemplos puntuales. Y es que, pues claro, cuando yo comprendo mejor ciertos fenómenos que hay por ahí, de todo tipo, también soy capaz de intervenirlos mejor. Entonces, fíjese que al fin de cuentas, la investigación no se aleja de la práctica, sino que la mira desde una perspectiva de generación de conocimiento que me permite comprender fenómenos de una manera que, a su vez, me permite hacer mejor desarrollos e intervenciones en la práctica. Luego, entonces, el problema en un proyecto de investigación es para el conocimiento. Y su solución permite comprender e intervenir mejor diversos fenómenos. Luego también está claro que la metodología en un proyecto de investigación suele implicar que yo vaya a esos sistemas, a esas organizaciones, a esas comunidades o personas
y que desarrolle unos procesos de observación y de medición. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, pero no necesariamente ese proceso de observación y medición va a generar un beneficio directo, inmediato, sobre dicho sistema, organizaciones o comunidades. Quizás el beneficio más inmediato sea el de la recomendación, porque como investigadores que somos, hacemos recomendaciones en torno a un fenómeno cada que terminamos un proyecto. Monografía. Bueno, es una investigación cuyo trabajo de campo es el estudio de una alta cantidad de documentos alrededor de una situación o fenómeno dado. Luego es una especie de proyecto de investigación que busca atar cabos de la investigación pasada y producir conocimientos relevantes a partir de esa investigación acumulativa. Por lo cual entonces hay que sintetizar ese conjunto de documentos para obtener esos conocimientos. Ya aclarado esto, hablemos de un movimiento clásico llamado ciencia, tecnología y sociedad, que es como un campo de trabajo en lo que intersecta los ámbitos de la investigación académica, la educación y la política pública, que ha promovido ampliamente el desarrollo de países como Estados Unidos, que hoy pues es la primera potencia mundial, que abarca algo llamado la tecnociencia, y es que también hay una conexión íntima e inseparable entre la ciencia y la tecnología. La ciencia busca, ¿cierto?, entre otras cosas, que yo, por ejemplo, pueda tener mejor tecnología, ¿sí? Pero hacer ciencia no es exactamente lo mismo que hacer tecnología. Sin embargo, hay una relación interdependiente. A medida que se hace mejor ciencia, avanza más la tecnología, incluso en sentido inverso. A medida que avanza más la tecnología, se puede hacer mejor ciencia. Vamos a ver con más ejemplos que traigo preparados para ustedes el día de hoy. Y entonces acá se empieza a mirar esos proyectos de investigación versus esos proyectos de desarrollo tecnológico y social, cuya motivación, por ejemplo, acá está más en responder interrogantes y aquí resolver problemas prácticos. El objetivo en la investigación entonces es comprender, explicar, predecir ciertos fenómenos, mientras que en los proyectos de desarrollo tecnológico y social, pues el objetivo fundamental es diseñar y desarrollar soluciones para problemas muy particulares. La forma de trabajo acá es el método científico. El método científico, que hoy se podría decir, a diferencia del método científico clásico que se desarrolló por allá, creo que en el siglo XVII, por ahí por esos lados, hace varios siglos en cualquier caso, pues realmente hoy se puede decir que hay varios métodos científicos. Mientras que la forma de trabajo en un proyecto aplicado puede ser el proceso de desarrollo tecnológico e innovación. Profesora Andrea, me confirma si estamos escuchando que empezó a llover acá y a tronar, y entonces eso hace que los problemas de internet puedan ser más, que haya mayor riesgo de problemas con mi conexión. Sí, señor, se escucha todo. Muy bien, gracias. Y entonces también tenemos que el resultado fundamental que busca la investigación es la producción de nuevo conocimiento, mientras que en desarrollo tecnológico pues buscamos desarrollos de productos y servicios que pueden tener una connotación pues compleja, no siempre es un aparato, que es lo que nos imaginamos frecuentemente cuando nos hablan de tecnología, un aparato, una máquina, un televisor, etcétera, algo duro. Pero recuerden entonces que también hay tecnología blanda. Y allí entonces empiezan a jugar sociales. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna aportación? Bueno, entonces, muy bien, entonces, el conocimiento científico y el tecnológico. También existe esa clasificación. Cuando hablamos de la teoría del conocimiento, podemos hablar del conocimiento científico y del conocimiento tecnológico. Pero el conocimiento científico es derivado de la observación, el razonamiento y o la experimentación sistemáticamente estructurada, o sea, método científico, para entender diferentes fenómenos. Suele ser un conocimiento más intangible y silencioso. Y esa es una de las ideas que yo quiero que ustedes se lleven hoy interiorizadas, porque aunque no pareciera, realmente, si usted se pone a mirar en su casa todo lo que lo rodea, muchas cosas de esas, si no todas, fueron posibles o son posibles gracias a conocimientos que se han producido desde la arista científica, que luego se fueron viendo reflejados en el conocimiento tecnológico, o sea, ese conocimiento que se fundamenta en la invención y la creatividad para desarrollar formas tecnológicas. Vuelve y juega. Formas tecnológicas que pueden ser duras, yo las puedo coger, yo las puedo tocar, las puedo ver, o blandas, que son un poco más complejas e intangibles.
que en cualquier caso permiten hacer cosas. O sea, es decir, el conocimiento tecnológico no está orientado necesariamente a la comprensión de los fenómenos subyacentes. Usted utiliza un computador. En este momento, usted está presenciando esta conferencia, puede ser desde un computador o desde un celular, por ejemplo, desde una tableta. Y quien vea la grabación pasa igual. ¿Qué pasa? Eso usted lo ve, ahí está. Pero usted no sabe, ni conoce, ni le interesa probablemente saber cuáles son todos los fenómenos que hay detrás ahí para que usted pueda estar viendo esta conferencia a través de ese aparato. No los conoce. Probablemente le interese conocerlos o probablemente sí los conoce o los conoce parcialmente. Pues bien, entonces, redondeamos diciendo pues que la tecnología puede ser tangible, tecnología dura o intangible, tecnología blanda. Veamos ya ahora sí algunos ejemplos puntuales, concretos, de estas interdependencias, porque interesaba más bien empezar hablando de qué es proyecto de investigación, qué lo diferencia de otros proyectos, y bueno, y para eso algunos ejemplos nos pueden venir muy bien. Miremos el caso de la lógica difusa. La lógica difusa es la extensión de la lógica matemática convencional. La lógica matemática tradicional es de ceros y unos, es binaria, algo es blanco o algo es negro, es 0 o es 1. La lógica difusa viene a ser un desarrollo que se hizo después, en la cual 0 y 1 pues son valores posibles, pero también se soporta en la idea de que entre blanco y negro pueden haber infinidad de matices de grises. Ahí se mueve la lógica difusa. Y Lofty-Sade, aquí ven las fechas, murió el 6 de septiembre de 2017. En ese momento yo estaba dictando un curso de lógica difusa e hicimos minuto de silencio en el salón, porque este es un personaje que ha dejado unos conocimientos que usted los está aprovechando hoy en día y no lo sabe, ahorita lo vamos a ver. Y él en 1965 publicó este artículo llamado Conjuntos difusos en la revista Information and Control, número 8, entre las páginas 338 y 353. Si usted quiere, señores estudiantes de la UNAD o si hay estudiantes de otras universidades, puede ir a las bases de datos y buscar este artículo para que lo lea después de la conferencia, claro está, y luego pues pueda empezar también a digerir un poco más esto que estamos discutiendo en la conferencia. ¿Qué interesa decir acá? Que el trabajo de científicos que inicialmente, por ejemplo, estaban resolviendo problemas muy teóricos, o sea, problemas muy para la comunidad científica, han producido conocimientos que luego se han terminado usando en aplicaciones que incluso ellos mismos nunca se imaginaron, esos científicos nunca se imaginaron. Lógica difusa aplicada a un artefacto, proyecto aplicado. A ver, escríbanme por el chat, yo voy a ver el chat. Sí, en su lavadora, la que tiene usted en su casa, de casualidad tienen un botón que se llama FUSI, ¿verdad? FUSI, acá lo tenemos. FUSI con doble Z. A ver, escríbanme en el chat, pero yo no entiendo por qué yo no puedo ver el chat. Eso se me hace extraño. Voy a dejar de compartir a ver si dejando de compartir. A ver, yo miro acá el chat. A ver, por el chat, escríbame, FUSI. Desde CAP Puerto Colombia. Luis Huérfano, estudiante. Miguel dice que sí, señor. Miguel Guío dice que sí, que tiene en la casa una lavadora con el botón que se llama FUSI. O sea, en inglés FUSI, en español difuso. Mientras que alguien más dice que no. Bueno, es muy común ese botón en las lavadoras de hoy. Voy a volver a compartir a ver si ahora sí, digámoslo, puedo ver el chat mientras que presento. Me confirman si ya están viendo nuevamente mi presentación. Profe Andrea. Sí, señor, ya la estamos viendo nuevamente. Muy bien, entonces, este desarrollo, por ejemplo, permitió que ese botón exista en su lavadora y que tome decisiones por usted. Porque la lógica difusa se le conoce como el cerebro de las lavadoras modernas. Incluso las lavadoras de última generación solo tienen un botón, encendido y apagado. Todo lo demás es FUSI, desde la cantidad de detergente que usted va a echar, el tipo de detergente, la cantidad de agua que se va a utilizar, el número de ciclos de lavado, en fin, una cantidad de cuestiones. La lavadora toma decisiones basadas en la teoría de la lógica difusa.
Ahora, escríbanme también por el chat si usted sabía esto, estimados estudiantes, los que tenían allí el botón, o los que dijeron que sí tenían el botón en su lavadora de la casa, un botón llamado FUSI. Ahora escríbanme a ver si sabían esto. Si sabían que, por ejemplo, todo empezó por este artículo de Lofty-Sade, al cual se le unieron después otros investigadores, ¿sí? Que hicieron más desarrollos y en algún momento del tiempo esto permitió que se llegara a esto. Profesor Andrea, yo no estoy simultáneamente que comparto, yo no puedo ver el chat por alguna razón. Tú por favor me lees qué comentarios hay sobre esa pregunta que acabo de hacer. ¿Sabían eso? Los que dijeron sí, sí tengo un botón FUSI en mi lavadora de la casa. Profe, los comentarios son que sí, claro, que sí, en las funciones no tenía conocimiento, no sabían o desconocían del tema. Muy bien, ejemplos como este hay por montones, por montones. Hoy vamos a ver que, por ejemplo, una de las preocupaciones de los investigadores científicos es publicar artículos, por ejemplo, y eso no sale de la nada. Fíjense que este es un artículo que dejó un legado que, entre muchas otras cosas, permitió, por ejemplo, desarrollar tecnológicamente esa lavadora. Sí, pero ejemplos diferentes hay por montones. Casi que no es realmente descabellado pensar que si usted en este momento se sienta a mirar lo que hay a su alrededor y va y le hace un trazo histórico, probablemente va a llegar en algún momento a un artículo de investigación que empezó a producir conocimientos a partir de la investigación que luego permitió que ese desarrollo tecnológico que usted está viendo ahí pues fuera posible. Ahora, estamos en la cadena de ingeniería industrial. Yo sé que se hizo una invitación más bien abierta y probablemente haya estudiantes que no son de ingeniería industrial, pero les pregunto a los asistentes, ¿han escuchado hablar del Balance Scorecard, en español cuadro de mando integral, en el sector empresarial? Una tendencia muy utilizada, es muy común que en empresas que hacen procesos de planeación estratégica y estrategia se adopte el enfoque de Balance Scorecard. Profesor Andrea, ¿me colabora nuevamente relacionándome si hay respuestas ante esta pregunta que les acabo de hacer? Bueno, sí, porque también la idea es que la conferencia taller tenga algún tinte interactivo. No hay interacción en estos momentos, no nos han dado respuesta, profe. Bueno, eso es un tema de ingeniero industrial. El ingeniero industrial debe saber qué es eso. Seguramente, pues como son estudiantes en proceso de formación, todavía no lo han visto. Pero digamos que es un movimiento, una tendencia de desarrollo tecnológico blando, que primero fue un artículo de investigación. Fíjense, aquí están los datos, publicado en la revista Harvard Business Review en enero-febrero de 1992. Y en ese artículo, pues, se mostraban unos desarrollos tecnológicos blandos hechos con un conjunto limitado de empresas. Luego fue un libro mostrando la aplicación en más empresas, ¿sí?, de ese desarrollo tecnológico blando. Luego fue tendencia mundial en las empresas y muchos libros más que se han desatado de ahí. Muchas veces los mismos empresarios no saben el origen del Balance Scorecard. No saben que todo empezó en un artículo de investigación, por ejemplo, en un proyecto de investigación. Pero bueno, ustedes que están hoy en esta conferencia, eso jamás se les puede olvidar. Porque es que a veces a la investigación se le acusa injustamente de ser muy teórica, de no estar relacionada con lo práctico, cuando la historia de la humanidad ha mostrado todo lo contrario, y simplemente esas percepciones son, como decían los abuelos, la ignorancia se atrevía, ¿no? Como dicen los abuelos. Porque yo también era uno de los que pensaba así, ¿no? La investigación, eso para qué, tan teórico, no sé qué más cosas, pero cuando uno se va a hacerle seguimiento al progreso de la humanidad, se va encontrando cosas que le hacen a uno cambiar de opinión. Miremos este otro caso, Albert Einstein, que es quizás el científico más famoso en la historia, quizás, publicó, o por lo menos del siglo XX, publicó 5 artículos en 1905. Bueno, él publicó más, pero esos 5 que publicó en 1905 fueron los que lo lanzaron al estrellato, ¿sí? Esos artículos, como él era físico teórico, en principio tuvieron un impacto básicamente en la comunidad científica, ¿sí?, porque estaba atendiendo a unos problemas abiertos en la literatura científica. Y como era físico teórico, él desarrollaba la teoría. Esa teoría vino a ser probada, algunas de esas teorías vino a ser probadas 7, 8 años después, y una incluso muchos más años después,
bueno, vinieron a ser probadas a través de investigaciones aplicadas que confrontaban esa teoría con la práctica hasta que comprobaron. Cuando ya comprobaron varios de los postulados que él hacía, se ganó el se ganó el premio Nobel, ¿sí? Y en uno de esos artículos él publicó una ecuación muy famosa que cualquier ingeniero pues la conoce. E igual a m por c cuadrado. ¿Esto qué es? La energía es función de la masa y la velocidad de la luz al cuadrado. Y en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, se inició el proyecto Manhattan, que era para desarrollar la bomba atómica. Y en 1945 estalló la bomba atómica y prácticamente le puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y en 1946, Albert Einstein apareció en la revista Time. Y fíjate, la revista Time, la portada de la revista Time de 1946, una de sus ediciones, aquí con la explosión de la bomba atómica, E igual a m por c cuadrado. ¿Cómo podría haber inspirado la fórmula de Einstein el desarrollo de una bomba atómica? Bueno, este es un ejemplo triste realmente, la bomba atómica, que dejó miles y miles de muertos, ¿verdad? Pero es que la verdad es que esto no solo se ha utilizado para inspirar ese tipo de desarrollo, sino también para inspirar desarrollos favorables para la humanidad. Y es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué comprendió el ser humano acá? Fíjese que un pedazo, digámoslo así en términos coloquiales, un pedazo de masa cualquiera, por ejemplo, en la tabla en la que usted tiene soportado su computador, es un pedazo de masa, tiene una energía que es igual a esa masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo les pregunto por ahí, ¿la velocidad de la luz es una magnitud pequeña o grande? Por favor, ahí en el chat para que me colaboren. La velocidad de la luz es una velocidad baja o extremadamente grande. Es una magnitud pequeña o extremadamente grande. ¿Qué dicen, profe Andrea? En el chat Hugo nos dice que es grande. José Enrique Cotes, el ingeniero Cotes, muy grande, extremadamente grande. Es extremadamente grande. ¿Y qué pasa con un número extremadamente grande si lo elevo al cuadrado? Pues sale otro número todavía extremadamente mucho más grande. ¿Y qué podemos sacar de ahí? Que cualquier pedazo de masa tiene una cantidad de energía astronómica. Como quiera que la bomba atómica no era una cosa así extremadamente grande, pero el daño que es capaz de producir, o sea, una bomba atómica que es de tamaño pequeño realmente es capaz de producir una energía devastadora extremadamente grande. Claro, a ver, no es que la bomba atómica se haya desarrollado por esta ecuación. Claro, una cosa es saber que puedo liberar enormes cantidades de energía de un pedazo de masa, y otra cosa es saber cómo yo soy capaz de liberar esa energía a manera de ondas explosivas que causen los efectos de una bomba atómica. Bueno, pues es otro proyecto de investigación, pero digamos que de alguna manera una relación allí catastrófica, ¿cierto? Pero son ejemplos, y podríamos aquí quedarnos todo el día y sacar miles y miles de ejemplos, pero yo solo les voy a dar el último. Fíjate, ahorita respecto a la pandemia, sobre vacunas, comunidades científicas y publicación de artículos en revistas prestigiosas. La vacuna de los rusos, la Sputnik 5, pues primero se aprobó en Rusia como una decisión política, a pesar de que la comunidad científica todavía no le había dado, digámoslo así, el aval o la bendición. Profesora Andrea, ¿será que la lluvia que me acompaña en este momento está interfiriendo mucho con la calidad del sonido o no? Es que está lloviendo fuerte. No, señor, te estamos escuchando normal. Bueno, afortunadamente. Y fíjate que esto ni siquiera fue un tema político de Colombia, porque algunos critican eso. No, en Colombia se tomó, me parece, una decisión sensata. Se esperó hasta que la vacuna rusa tuviera una señal de visto bueno de la comunidad científica, y eso solo se produjo cuando se realizó la publicación de un artículo en una revista prestigiosa, artículo que fue evaluado, resultados que fueron evaluados por pares evaluadores reconocidos, y dijeron, bueno, sí, ahí hay unos temas y hay que creer en esta vacuna. Muy bien. Entonces, vamos a seguir al siguiente bloque porque se nos acaba el tiempo, y la idea es que también lleguemos a un taller. Todos esos ahí, pues, hemos hecho algún tipo de disertación previa, preliminar, porque es que antes de hablar de ideas de investigación, pues tenemos que tener claro que hay unas premisas sobre las cuales se funda la investigación,
Y entonces empecemos a hablar de las fuentes de ideas para la investigación. Y la verdad es que las posibilidades de hacer investigación tienden a infinito. Uno se queda aterrado. Y aquí viene una historia que se utiliza mucho para ejemplificar esto. Y es que por allá, justamente iniciando el año 1900, el director de la oficina de patentes, creo que fue en Estados Unidos, se hizo tristemente célebre porque dijo algo así como que aquí ya no hay nada más que inventar, ya todo lo que había por inventar está inventado. Y 120 años después, dice uno, la historia demostró que ese señor estaba muy equivocado, muy equivocado. Y los conocimientos se vienen produciendo a una velocidad asombrosa y sin embargo esto parece no tener límite. Porque es que a medida que se producen unos conocimientos, se van haciendo necesarios otros. Así como por allá en la década de, qué sé yo, de los 50, los televisores pues existían y no eran a control remoto, sino que tenían una perilla para uno ir a pasar manualmente, grandotes de 4 patas, pues eso suplió unas necesidades que en su momento fueron importantes, pero creo que ninguno de ustedes, tal vez me equivoque, se imagina tener ahora en su casa un televisor como los que había en la década del 50, ¿verdad? Una historia patria, ¿sí? Los televisores de ahora son muy diferentes, ya no son a blanco y negro, son a color. Ya usted no tiene que pararse e ir a voltear la perilla manualmente, hay control remoto, ya no son tan grandes, en fin. Digamos que suplía una necesidad, se van apareciendo otras y la espiral de mejora continua no tiene límites, por lo cual también la necesidad de producir conocimientos útiles para la humanidad pues parece no tener límites. Y hay múltiples fuentes. Aquí yo les voy a presentar solamente algunas fuentes de ideas para la investigación y también les voy a presentar algunos ejemplos porque pues digamos que también la investigación nace de ahí. Hay unas ideas para investigar. Profesora Andrea, ¿hay algún comentario adicional en el chat de respecto a lo que vamos comentando? No, señora, hasta el momento no. Solamente invitar a todos los participantes a que por favor registren su asistencia con el fin de enviar las memorias de esta sesión. Que registren su asistencia y que también vayan registrando sus percepciones de lo que estamos hablando ahí por el chat. De tal manera que uno pues también se anime y diga, bueno, no están dormidos, o de pronto estoy yo siendo muy aburrido y ya los tengo a todos dormidos, entonces pues digamos que eso sería ya más bien triste. Muy bien, hay múltiples fuentes para adquirir ideas de investigación. La primera y muy valiosa son los mismos artículos científicos. Ahora vamos a ver ejemplos. Los artículos científicos me van indicando a mí hasta dónde ha llegado la producción de nuevo conocimiento vía proyectos de investigación, y los mismos artículos normalmente hacen recomendaciones para la investigación futura. Así que una fuente de ideas para la investigación son los mismos artículos de investigación que ya están publicados, pero también otros documentos con investigaciones previas, porque investigación que se respete, digo yo, es mi opinión, debe dejar línea para la investigación futura. Porque y yo con un solo proyecto de investigación no soy capaz, y afortunadamente es así, no soy capaz de resolver todos los problemas de la ciencia. Escasamente soy capaz de poner un granito de arena allá en la playa, ¿no? Y entonces también hay hechos y fenómenos que observamos y que nos pueden dar luces para ideas de investigación, estudios sectoriales, informes gubernamentales o reportes de organizaciones que nos muestran realidades sociales, económicas, de otro tipo, experiencias que usted ha tenido también, incluso los libros, publicaciones y revistas no científicas, porque muchas veces los libros que leemos son escritos basados en la opinión del autor. Pero ¿qué pasa? La ciencia y la investigación no es un tema de opinión, es un tema de aportar evidencias científicas alrededor de un fenómeno y poder llegar a establecer que lo que yo afirmo sobre ese fenómeno tiene fundamento científico o tiene evidencia científica que lo respalde. ¿Sí? Pero pues los libros que usted va y compra en la feria del libro o en la librería de la esquina, pues son libros que no necesariamente están fundados sobre conocimientos científicos, sino tal vez en otro tipo de conocimiento experiencial, ancestral, de otro tipo, como le queramos llamar, porque hay muchos tipos de conocimiento. Luego, entonces aquí vamos haciendo más acotaciones. La investigación busca sobre todo producir conocimiento científico. O sea, los abuelos nos han dejado conocimiento, los ancestros, y falta ver si ese conocimiento ha sido evidenciado científicamente. Es una buena, por ejemplo, alternativa de investigación. Confrontar conocimientos
que pueden ser cotidianos, acá lo tenemos, dilemas comunes o hechos cotidianos, y luego ver, y ahora vamos a ver un ejemplo bien particular con ese. Hay múltiples, yo acá solo pongo unas fuentes, pero la idea de investigación puede ir por cualquier lado. Bueno, te voy a dar algunas percepciones antes de que pases al siguiente tema para que veas que sí están interesados. Mónica nos confiesa, profesor, está muy interesante su exposición, me hace enamorar de la investigación en la que apenas voy a iniciar el camino. Desde Puerto Colombia me parece interesante cómo aborda los temas y en el caso de Zipaquirá, a veces uno se limita a su zona de confort y hay que abrir los ojos para crear o aplicar conocimiento. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, profesora Andrea, y a los que han participado. Mientras que eso era así, yo busco una diapositiva, yo no sé a qué hora la borré, yo juro, ahora por la mañana que estaba preparando la conferencia, que había hecho esa conferencia, pues que ha hecho esa diapositiva, la hice, a lo mejor la borré y ni me di cuenta, o a lo mejor está por ahí al final y bueno, pero es un poquito también para mirar qué es la investigación científica, cuáles son sus premisas. Pero bueno, al margen de esa diapositiva vamos a seguir y decíamos, por ejemplo, identificación de ideas, caso de identificación, lectura de artículos científicos. Investigador que no lee, y en una próxima diapositiva vamos a dejar una idea que usted tiene que llevar clara. Si usted quiere ser investigador, tiene que ser además una persona que lee, y no solo que lee, sino que lee bastante, mucho. Pero bueno, entonces, de lo que hay que leer son artículos científicos de investigaciones pasadas. Mire, este es el artículo producido por Rafael Henao, William Sarach y Iván Gómez, colombianos ellos, que lo publicaron en el Journal of Cleaner Production, que es una revista élite en el mundo en temas de producción limpia, y publicaron este artículo que es un tema de ingeniería industrial, Lean Manufacturing and Sustainable Performance, Trends and Future Challenges. Esto es Lean Manufacturing y desempeño sostenible, tendencias y retos futuros. Ustedes pueden ir a buscar esta referencia que la encuentran por allí en las bases de datos y lo leen en profundidad, pero yo solamente quiero decir que acá, por ejemplo, dicen ellos, nos revisamos y leímos en profundidad 69 artículos, papers. Bueno, en realidad si usted mira el texto completo, ellos revisaron más de 500, solo que eligieron un subconjunto de 69 para hacer un análisis exhaustivo, riguroso, leer esos artículos entre líneas. Y bueno, identificaron no solamente tendencias de investigación, sino también knowledge gap. Más adelante vamos a hablar del vacío de conocimiento, porque es que un proyecto de investigación científica es realmente un legítimo proyecto de investigación científica si ayuda a cubrir algún vacío de conocimiento, de knowledge gap, vacío de conocimiento, ¿sí? De conocimiento científico. Ya he explicado un poco sobre eso en la diapositiva anterior. Y acá en este artículo dice que los resultados de esa revisión pues presentan vacíos de conocimiento sobre problemas que todavía permanecen y que necesitan ser abordados en futuras investigaciones. Así que, ¿de dónde yo puedo identificar ideas de investigación? Pues de los artículos de investigación que ya fueron publicados. Ahí hay fuentes de ideas de investigación. ¿Sí? Miremos el caso de identificación, dilemas comunes. Ojo, la ciencia busca el conocimiento y no las explicaciones metafísicas o religiosas, que a lo mejor puedan ser conocimiento, no lo llamemos científico, conocimiento de otro tipo. Pero también la investigación científica convive con el sentido común y el saber cotidiano, que no sean la misma cosa. Básicamente busca probar. Alguien de ustedes, ahí por el chat también, se habrá enfrentado a esta pregunta clásica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues sepan ustedes que si van a buscar esta referencia, que es un artículo de investigación, ojo, publicado en una revista además muy interesante, muy buena, ustedes lo pueden buscar ya en su tiempo libre y quien vea la grabación, ahí se lo lee, porque un investigador que no lea no es digno de ser investigador. Y fíjate la pregunta de investigación que guió este artículo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué opinan ustedes? Y esto porque esto lo resolvieron desde una perspectiva causal. Examinaron una serie de tiempo desde 1930 hasta 1983 de la producción de huevos y la producción de gallinas. Hicieron análisis causales con técnicas que ustedes ven en estadística, técnicas de relación causal, y empezaron a hacer y a identificar desde esta perspectiva qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué opinan ustedes ahí por el chat? ¿Qué piensan que dio como resultado esta investigación? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Luis de Puerto Colombia nos dice que el huevo.
Mónica nos El dice huevo. que es la gallina. Vamos a ver esta investigación desde esta perspectiva, porque uno podría hacer una investigación desde otra perspectiva para responder la misma pregunta y a lo mejor llega al mismo resultado o a lo mejor llega a resultados diferentes, y justamente también la ciencia se va construyendo a partir no solo de la coincidencia, sino de la divergencia. Dice aquí que tarán, tatán, tatán. Por lo tanto, nosotros concluimos que el huevo fue primero. ¿Qué les parece? Los invito a que vayan y lean ese artículo de investigación. Bueno, muy bien, sigamos, porque también decíamos que una fuente de ideas para la investigación son las experiencias que usted va teniendo. Aquí les voy a contar una experiencia propia que me ha dejado una línea de investigación que tengo en este momento en formación, está en formación realmente, falta tiempo para desarrollarla porque tengo otros proyectos ahí que no dan espera, y es una línea de investigación que llaman desarrollo empresarial inspirado. En algún momento del tiempo estaba yo haciendo un proyecto de investigación-acción con 7 empresas, y aquí hay algunas foticos de ellos, ¿no? En ese proyecto de investigación pues pasaron muchas cosas, y una de las cosas que pasó es que estábamos haciendo un taller, y en medio del taller estábamos poniendo a los participantes a buscar la solución a un problema puntual que tenía esa empresa. Y oh sorpresa, yo no sé en qué momento de las discusiones terminamos diciendo, venga, inspirémonos en un árbol para solucionar este problema. Así que en ese taller yo dije, bueno, solo la ingeniera de mejora continua de esa empresa fue la que propuso la idea, y entonces muy bien, se acabó el taller. El siguiente taller era a los 8 días, y pues yo me fui a estudiar toda esa semana sobre árboles, venga, árboles, e encontré unas cosas impresionantes. Así que todo eso que encontré, fui al siguiente taller, se los vacié en términos de conocimiento, transferencia de conocimiento, y logramos terminar el desarrollo inspirado que dio solución a un problema puntual de una empresa. Pero luego yo me fui a mirar en el estado del arte y me di cuenta que hay un movimiento, una corriente de la bioinspiración, también llamada biomimética, que es básicamente desarrollar soluciones a problemas a partir de la extracción de enseñanzas de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es infinita y tiene infinidad de comportamientos. Y esos comportamientos de la naturaleza nos pueden inspirar para desarrollar soluciones a problemas particulares en la empresa. Bueno, y en muchas otras cosas, como quiera que muchas cosas que nos rodean también son bioinspiradas. Los mismos aviones son desarrollos bioinspirados, o los helicópteros. ¿Sí? Pero me puse yo a buscar, y en investigación poco se ha trabajado, muy poco en desarrollo empresarial bioinspirado. Así que cuando algo pues tiene muchas posibilidades de investigación, pues es un campo fértil para la investigación. Así que me puse a desarrollar unos talleres en Colombia y en España para esa investigación naciente, y ahí vamos, de a poquitos, ¿sí? Porque lo que hace falta realmente para hacer más investigación es pues más tiempo, y bueno, a veces el tiempo se convierte en una restricción. Pero en los desarrollos o los hallazgos que se han encontrado hasta el momento, permiten concluir que por aquí hay muchos proyectos de investigación que se pueden hacer, o pues ideas de investigación. Otro caso de identificación de ideas que viene siendo la combinación de algo. No lo vamos a hacer, a ver este video no lo vamos a ver porque se nos va agotando el tiempo. Entonces la idea es que lleguemos al taller, pero ustedes lo pueden ver en sus casas. La doctora Susan Simard es una canadiense que en un video por allí que está publicado en este enlace de YouTube, ustedes lo pueden, incluso no se graben el enlace, desde Google ustedes buscan Susan Simard Trees y van a llegar a este video porque es muy reproducido. Como ella, como investigadora, algún día estaba con su abuelo por allá, y el abuelo estaba en el campo haciendo algunas labores agrícolas, y de repente el abuelo cavó un hueco. Y cuando el abuelo cavó un hueco, Susan Simard, que para entonces pues era, digamos, ya una aprendiz de la investigación, ya se había incorporado en el mundo de la investigación, pues vio unas raíces ahí entrelazadas y se le ocurrió que los árboles hablan entre ellos. Miren ustedes, los árboles hablan entre ellos. Como quiera que el título de este video es How Trees Talk to Each Other, ¿sí? Cómo los árboles hablan unos con otros. Y a ella se le ocurrió una idea de investigación ahí y empezó a utilizar su conocimiento para desarrollar unos experimentos
y empezó a buscar financiación para su investigación. No la encontró en principio porque le dijeron, usted está loca, eso es muy metafísico, eso es algo que no luce como un verdadero proyecto científico, sino más metafísico, así como de superstición. Pero ella siguió como pudo, y hoy, 30 años después de investigación acumulada, a la comunidad científica no le queda duda de que los árboles se hablan entre sí. Lo que pasa es que se hablan en un lenguaje que no es el que usted y yo utilizamos para comunicarnos, o sea, el español o el inglés, así hablado. No, es otro lenguaje que ustedes pueden ir a investigar después si les llama la atención. Y entonces, claro, ella combinó ahí algo que vino de una experiencia muy particular, trabajando con el abuelo, al hacer huecos y ver raíces, y luego con su conocimiento de investigación para desarrollar experimentos y empezar a aportar las primeras evidencias que efectivamente los árboles tienen todo un sistema de comunicación y que son más o menos como los humanos. Se charlan entre sí, se avisan de que por ahí viene un peligro, se pelean también, entre otras cosas. Muy bien. Ahora, pero yo puedo tener una idea de investigación, y esa idea de investigación probablemente no sé si realmente da para una investigación científica. Entonces, la idea es que partimos de una idea y vamos a un problema científico que es científico siempre y cuando yo logre corroborar que ahí hay un vacío de conocimiento científico. O sea que realmente no hay las suficientes evidencias a favor de esas ideas, porque de lo contrario yo estaría entonces ante un problema que es un problema de desinformación, como cuando usted lo mandan del colegio, de la escuela, a que investigue las partes de la célula. No, pues es que eso es una investigación para usted, pero no para el conocimiento científico. A lo mejor lo que hay que empezar a investigar es si hay más partes, ¿por qué? O esas partes, cómo van conectadas, en fin, hay una cantidad de cosas. Pero bueno, sigamos que hay dos caminos para llegar a ello. Para empezar desde una idea y ya llegar a establecer que yo efectivamente estoy ante un problema científico ya concreto y legítimo para la comunidad científica. Y ese primer camino pues es directo. Pero eso a quién se lo vamos a dejar? A los investigadores que tienen mucha experiencia, que ya tienen el estado del arte científico en la cabeza, que casi que son personas ya con tanta trayectoria que son capaces de llegar de una idea a un problema de forma muy directa. Hoy vamos a explicar un poco más la forma dilatada porque es que pues es como cuando estamos, los semilleristas están empezando a incorporarse en el mundo de la investigación. Yo también como profesor me considero todavía un aprendiz. Ahí estamos empezando. Y pues claro que para eso hay que hacer una labor de identificación, una revisión sistemática de la literatura científica. Vamos a verlo más adelante, sistematizar y luego llegar a decir definitivamente aquí tengo este problema de investigación legítimo. Y eso pues llegar, ¿qué tan rápido va a ser ese proceso dilatado? Pues va a depender de muchas cosas, de la familiaridad del investigador con la temática. No es lo mismo que usted ponga a hacer investigación sobre un tema que ya en el pasado ha investigado, que le dé por ahí por cambiar de tema de investigación. O también qué tantos estudios e investigaciones previas existen sobre ese tema. La misma motivación y empeño del investigador influye mucho, y lo vamos a ver, transpiración. Es indispensable transpirar mucho para poder decir que estoy en investigación. Talento y habilidades personales, en fin. Pero bueno, hablemos ya entonces del planteamiento del problema. Y no sé si, Andrea, mientras que me tomo un sorbo de café, habrá algún otro comentario por ahí que valga la pena resaltar. Mientras que yo no, estaban eran las opiniones respecto a qué fue primero, el huevo o la gallina. Y la mayoría eligió el huevo. Bueno, muy bien, acertaron, pero a lo mejor usted podría plantear esa investigación y decir, yo la voy a resolver, pero no como la resolvieron ellos, porque tiene ciertas limitaciones y no sé qué. La investigación científica se funda sobre la crítica también, la crítica constructiva. Y la crítica es un valor fundamental de la ciencia y de la comunidad científica. Uno a veces se va a esos talleres de investigación, seminarios, y uno ve unas discusiones que uno cree que este par se odian, pero no, es porque el mundo de la ciencia se funda también sobre la crítica, y la crítica se trata de derrumbar argumentos también y de, a partir de ahí, ir haciendo que las cosas avancen, porque ya sabíamos, ¿no? El señor director de la oficina de patentes decía que cerremos esto porque ya todo está inventado, y si más de 100 años después sabemos que estaba muy equivocado, que la última palabra todavía no estaba dicha, y que aunque había muchas cosas
que funcionaban ya podrían funcionar todavía mejor. Y para eso se necesitaba producir más conocimiento. Entonces, el planteamiento del problema en investigación es la base sobre la cual se erige todo lo demás en un proyecto. Los objetivos, la justificación, la metodología que se propone para resolver en ese proyecto, los marcos de referencia y demás elementos, ¿sí? Todo parte del planteamiento, de un buen planteamiento del problema. Así que para yo hacer propuestas de investigación tengo que trabajar muy fuerte en el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema, para que ya hagamos aquí algo concreto, se compone de dos elementos. Primer elemento, una disertación. Una disertación que expone la situación problemática articulando fuentes, o sea, una disertación informada, porque articula fuentes, reportes, registros, referencias teóricas y lo que les decía ahora, ¿no? El hecho de que yo consulté la literatura científica para empezar también a darles tintes científicos a lo que yo propongo hacer. Análisis propio y cifras. Pero esa disertación se puede quedar en el aire. La mejor manera de concretar el problema, que no se quede en una disertación que puede hablar de mucho y concretar poco, es planteando preguntas. Es la estrategia por excelencia que la he visto aplicada casi sin excepción en los diferentes campos del conocimiento. Y fíjense ustedes, Albert Einstein dijo alguna vez, mi secreto fue seguir siendo un niño, haciéndome preguntas. Yo esto lo vi en algún documental que en algún momento tenía, no sé, unos 15 años tenía yo en esa época. Vi el documental que lo transmitieron por Telecafé, anoté la frase, pero se me olvidó anotar los datos del documental y por eso no le puedo decir cuál documental era. Pero por ahí él dijo esto, ¿no? Traducido al español, ¿no? Porque lo dijo en idioma inglés. Pero Rodolfo Ginás, que es el científico que pues diría yo que el científico colombiano que más lejos ha llegado y que más ha hecho avanzar el conocimiento, por acá en este enlace de YouTube que usted lo puede consultar, dice, el número de preguntas que hay que hacer es infinito. Por eso también le decía que la cantidad de proyectos de investigación y de ideas de investigación también tiende a infinito, ¿sí? Y es que dice también Rodolfo Ginás que justamente uno de las funciones que debería tener esenciales los sistemas de educación es llevar al estudiante a que se plantee preguntas retadoras intelectualmente y que además después la responda. Así que el taller de hoy justamente va a ser focalizado sobre plantear preguntas, pero ya llegaremos a esa parte, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta ciertas cosas para plantear buenas preguntas de investigación. Muy bien, ahora, ¿cómo hago yo esa disertación? Pues mira, aquí volvemos, les voy a dejar un esquema que se puede utilizar para formular un proyecto de investigación o incluso para formular una buena propuesta de proyecto aplicado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que por aquí es más fuerte, lo que voy a exponer por este lado de la gráfica, es más fuerte en los proyectos de investigación, o sea, hay que hacer un mejor despliegue, mientras que en un proyecto aplicado hay que hacer un mejor despliegue por acá, lo cual no quiere decir que por hacer focalización acá descuide esto, o el sentido inverso, que un proyecto práctico, por focalizarse mucho acá, descuide también lo que hay por acá. Entonces, todo parte de una idea, un tema. Ya hablamos de ideas de investigación, de dónde sacar ideas de investigación, y vimos algunos ejemplos, y uno empieza a hacer una introducción teórica al FE. Aquí tenemos las convenciones al lado derecho de la gráfica. FE, fenómeno de estudio, fenómeno objeto de estudio, un fenómeno que puede ser social, económico, físico, químico, en fin, ¿verdad? Y yo empiezo a introducirme teóricamente a comprender ese fenómeno y luego hago lo que se llama una revisión sistemática de la literatura sobre el fenómeno objeto de estudio. Por este otro lado viene el OEP, objeto de estudio práctico. Claro, el proyecto de investigación, ya lo enfatizamos, debe ser fuerte, demostrando que ahí hay un vacío de conocimiento científico, pero pues no puede ser lejano a la realidad y también debería disertar sobre cómo este vacío de conocimiento científico puede ayudar a mejorar ciertos fenómenos en la realidad o en la práctica, ¿sí? Aunque este no sea el fin inmediato de la investigación. No, se espera que la investigación produzca nuevos conocimientos que luego pueden ayudar a comprender y a intervenir mejor esos fenómenos prácticos, ¿vale? Y esto es una disertación.
Vamos a ver más adelante sobre qué es la revisión sistemática de literatura, que me permite decir, bueno, sí, aquí hay un problema concreto. Esta idea que empecé a desarrollar no tiene suficiente respaldo en la literatura científica y por tanto puede decirse que aquí hay unas preguntas a resolver desde el punto de vista científico. ¿Verdad? Que aquí empieza la concreción. Pero esto es, digamos, cómo hacer la disertación, pero también es una estrategia general para formular una propuesta de investigación. Sí, para formular, me equivoqué, voy a corregir en caliente, una propuesta de investigación. Y entonces sigamos porque hay más elementos, ¿cierto? Luego que yo ya tengo analizado esto, pues puedo pasar a concretar el problema mediante el establecimiento de preguntas y subpreguntas a resolver con esa investigación. Y esas preguntas le dan vida a los objetivos del proyecto. Ahora vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Y bueno, esas preguntas probablemente tengan respuestas tentativas, es lo que llamamos hipótesis, unas respuestas tentativas. Por ejemplo, la NASA desde hace muchos años tiene la hipótesis de que en Marte hay o hubo vida. Ojo, pero todavía no hay pruebas contundentes y se han hecho investigaciones múltiples, pero no hay todavía evidencias contundentes de que eso sea o haya sido así. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el robot que mandaron? Pues en la búsqueda de más evidencias para poder resolver esta hipótesis que está abierta desde hace tiempo. Pero los hallazgos, pues digamos que toda la disertación que ellos hacen, los análisis que ellos hacen, los lleva a tener esa hipótesis. Y los lleva a pensar de que esa hipótesis tiene una alta probabilidad de que sea cierta, si no nos estarían gastando una millonada en eso. Bueno, no solamente Estados Unidos está buscando vida en el cosmos, hay otros países que también lo están haciendo, ¿vale? Entonces una hipótesis son como respuestas tentativas a esas preguntas. Y bueno, luego se le añaden otros elementos muy importantes también a una propuesta, pero que elementos que básicamente deben versar sobre todo este planteamiento que hay ahí para atrás. Yo justifico en una propuesta por qué es importante resolver estas preguntas, cumplir estos objetivos y abordar esta situación problemática. O los marcos de referencia, el más común es el marco teórico. Y el marco teórico es disertar, hacer una disertación profunda sobre los conocimientos. Acuérdense que estamos en la era del conocimiento y por eso los marcos teóricos son muy importantes, porque necesito adquirir conocimientos que me permitan resolver ese problema. Pero también una metodología que voy a adoptar o que propongo adoptar para resolver ese problema y cumplir los objetivos. Y también debo plantear qué resultados hipotéticos espero yo, cronogramas, presupuesto y otros. Y esto es una propuesta de investigación. ¿Vale? Y entonces las preguntas de investigación, que es el otro elemento, pues representan el qué de la investigación, resumen la orientación y el alcance de la investigación. Deben ser coherentes con el vacío de conocimiento identificado. Una buena propuesta tiene que ser coherente de cabo a rabo, hasta el tuétano, del título al objetivo. Son la base para establecer los objetivos. Y una recomendación típica es plantear una pregunta general, ese fin último de la investigación, y un conjunto de subpreguntas ya que ayudan a sistematizar esa pregunta general. Y bueno, a veces se reformula porque los proyectos de investigación tienden a ser muy cíclicos. Yo arranco con una idea y luego voy al vacío de conocimiento y probablemente yo me devuelvo a ajustar esa idea para poder que luego el proyecto pues tenga sus tintes científicos, ¿sí? Entonces, a veces esto es, aunque se presenta de una manera lineal, la investigación muchas veces es circular y realimentada. Y el sistema título, problema, preguntas, objetivos son la base fundamental para despegar las propuestas de investigación, como ya lo acabo de señalar. Y aquí voy a poner un ejemplo con las profesoras Luzmeri Rosso, Catalina Espina Luzmeri está en la Casillas Metas, profesora de la UNAD, Catalina está en Medellín, profesora de la UNAD, y quien les habla Jorge Andrés Vivares, que nos unimos para ejecutar una propuesta. Bueno, inicialmente pasamos la propuesta a la universidad y la universidad la aprobó y ahora la propuesta está en ejecución, o sea, el proyecto está ejecutando. Porque como profesores, pues no solamente estamos llamados a hacer docencia, sino investigación. Y no solamente los profesores, sino las universidades ya saben eso y por eso en las políticas actuales es muy común que ya se le esté dando fuerza a la investigación. Cuando la investigación en Colombia empezó a entrar, si acaso, por ahí en el año 2000, empezó a entrar tímidamente, cada vez entra más, pero bueno, digamos que la humanidad lleva cientos de años o varios siglos por lo menos haciendo investigación. Por eso es que se ven las diferencias entre por qué un país es, llamémoslo,
desarrollado, rico, y otros estamos por allá en el atraso, porque no hemos hecho proyectos de investigación suficientes que nos permitan hacer desarrollos tecnológicos propios y que en suma nos lleven a generar mayor valor agregado y a progresar como sociedad. Fíjense, esta es una buena práctica y este es el ejercicio que ustedes van a hacer ahora. Un par de diapositivas para llegar al ejercicio. Una buena práctica es que usted resuma en un solo lienzo. Mira, aquí tenemos ese proyecto en un solo lienzo. Lo medular de ese proyecto está en un solo lienzo. El título es Impacto de la cultura organizacional y la gestión humana en el desempeño innovador. Aquí hay un fenómeno, el desempeño innovador, que nos interesa a todos, pero también hay otro fenómeno, la gestión humana y la cultura. Y el fenómeno en su conjunto es cómo esta cultura organizacional y la gestión humana realmente tienen que ver o no tienen que ver en el desempeño innovador. Y entonces la pregunta general y su pregunta, después de hacer una disertación, que eso sí no la vamos a mostrar acá, esa está, pues, ya sería demasiado detalle y se escapa al alcance de esta conferencia, pues uno hace una disertación, ataca pues por acá, por allá, y llegamos con esta pregunta de investigación, tiene méritos científicos para ser desarrollada de manera de proyecto. Y es, la cultura organizacional y la gestión humana están influenciando el desempeño innovador de las empresas colombianas. Bueno, pues no sabemos, no hay investigaciones previas y sabemos, lo que sí sabemos es que si resolvemos esta pregunta desde Colombia, podríamos hacer aportaciones al conocimiento en su conjunto, ¿sí? De tal manera que pueda ser aplicable en otros países, por ejemplo, países en desarrollo. Y aquí hay unas subpreguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las tipologías culturales presentes en las empresas colombianas? Otra, ¿la cultura organizacional de las empresas colombianas está influyendo en el desempeño innovador de las mismas o no está influyendo? La gestión humana modera la relación entre la cultura organizacional y el desempeño innovador de las empresas. Esto de modera es, ¿la hace más potente o no? Bueno, ahorita lo vamos a explicar con una gráfica. ¿Será que hay configuraciones específicas en la triada cultura, gestión humana, desempeño innovador que están contribuyendo a un mejor desempeño global de las empresas? Porque también entre desempeño y desempeño hay empresas que se desempeñan mucho mejor, otras bien y o a lo mejor unas mal, ¿cierto? ¿Y cuáles son los principales ejes estratégicos a impulsar en Colombia para fortalecer las capacidades innovadoras del sector empresarial? ¿O qué propuestas de política pública podrían formularse en Colombia para fortalecer? Bueno, entonces, esto es un conjunto de preguntas que respondiéndolas podría yo responder a la pregunta general y los objetivos están también muy ahí alineados, ¿cierto? No es que por cada pregunta o subpregunta tenga que haber un objetivo, porque si vamos a ver aquí hay 2, 4, 6 subpreguntas y 4 objetivos. Lo normal es que algunas preguntas se puedan agrupar y el objetivo, que viene a ser un verbo, sea orientado a responder esas preguntas, ¿vale? Y entonces acá tenemos los objetivos, lo pueden ustedes leer en pantalla, no nos vamos a focalizar para que avancemos, pueden ver la grabación, pararlos, pero este es un proyecto actual que está en ejecución, que ya ha dejado resultados preliminares y que se basa sobre este sistema de hipótesis. La hipótesis 1 es que el tipo de cultura influye sobre el desempeño innovador. ¿Qué es la cultura organizacional? Por definición, es un conjunto de pensamientos y de valores arraigados en la mente de las personas, de tal forma que determina su comportamiento. Es un tema de mentalidad también. Lo decía Hofstede en 1997, es como una especie de programación mental colectiva. En los miembros se componen una organización, incluso una ciudad, una región, un país. La cultura se ha estudiado principalmente a nivel de regiones, culturas territoriales, como quiera que usted dice, los costeños tienen unas formas de ser y de comportarse muy diferentes que a la de los paisas o a la de los bayunos, y los colombianos tenemos unas formas de Profesor Andrea, mientras me tomo un sorbo de agua, me ayudas con qué hay en el chat. Hola, profe. No, señor, no hay nada en el chat, pero sí quería agregar un poquito a lo que habías mencionado, que de hacerse preguntas, más que hacerse preguntas, seguir buscando las respuestas. Es uno de los elementos claves en el tema de la investigación. Pero comentarios no hay, salvo que siguen atentos a la explicación. Bueno, gracias. Es que ya se me estaba secando mucho la garganta, entonces voy a tomar agüita. Y entonces, claro, en pocas palabras, la hipótesis 1 es que el desempeño innovador varía en función de los patrones de programación mental colectiva que encontremos en las organizaciones. ¿Sí? Pero la hipótesis 2 dice la gestión humana modera la relación entre cultura y desempeño innovador. Es decir, que aquí puedo encontrar una configuración de prácticas de gestión humana
que hacen que esta relación sea más potente y que el desempeño innovador, antecedido por la cultura y mediado por la gestión humana, nos lleva a un desempeño empresarial global, ¿cierto? Relacionado. Esto sería como una especie, digámoslo así, de molécula para una vacuna orientada a mirar la salud, el desempeño innovador de las empresas y por extensión el impacto en su salud en general. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un caso real. Pero quiero dejar esta otra idea y es que usted debe estar dispuesto a transpirar bastante porque al igual que los deportistas más destacados, los investigadores tuvieron un proceso. Es decir, como investigadores, digamos que nos podemos mover aquí, por ejemplo, en unas revistas de menor nivel o reputación que nos dan más flexibilidad. Por ejemplo, por acá uno empieza a trabajar al inicio con los semilleristas y demás, porque ya les decía que publicar artículos de investigación en revistas científicas hace parte como de la actividad natural que tiene un investigador. Pero claro, si ustedes miran a Egan Bernal, él no se ganó el Tour de Francia, que es por allá de mayor exigencia y mayor reputación. No, el primero se ganó por allá el Tour de, ¿dónde es que es Egan Bernal? De Zipaquirá, no, si mal no recuerdo. Y bueno, él fue transitando. ¿Cómo? De Zipaquirá. Exacto, entonces, o sea, hay un proceso y entonces es el proceso que usted como semillerista y estudiante de pregrado interesado en investigación puede seguir, empezar a probar por acá y si le queda gustando la investigación, pues seguramente usted a futuro va a hacer una trayectoria para ir subiendo de nivel. Y ese nivel se empieza a subir en la medida que hagamos varias cosas. La primera, sobre la naturaleza de la novedad y el fenómeno estudiado. En la medida que empecemos a pasar de novedades locales a fenómenos novedosos para la comunidad científica internacional. Yo puedo decir que estudiar las empresas de Zipaquirá, ¿sí? O las empresas de Yopal, a lo mejor es novedoso para Yopal, pero ese fenómeno que estoy estudiando en ellas no necesariamente es novedoso para la comunidad científica internacional. Entonces, tengo que empezar, como semillerista, puedo empezar a estudiar las empresas de Yopal y hacer algunos trabajos, pero si yo quiero llegar a grandes ligas de investigación, tengo que empezar a pensar en que esos fenómenos de interés no son simplemente que es que este estudio no se ha hecho en Yopal, no se ha hecho en Zipaquirá, no. Allá, el que usted estudie empresas de Yopal y de Zipaquirá se convierte más bien en la metodología y en la justificación, no en la novedad en sí misma de la investigación. Pero también el estado del arte, pasar de revisiones narrativas, que es las que hacemos todos ahí por intuición, de manera más bien desordenada, con muchas limitantes, pasar a revisiones sistemáticas de la literatura que demuestren la novedad de lo que yo estoy proponiendo investigar mediante la verificación de un vacío de conocimiento relevante para la comunidad científica. Y aquí pasa igual, cuando yo voy a una revista muy reputada, que están los máximos cuartiles, por ejemplo, uno sí nota la exigencia inmediatamente, yo lo he notado. ¿Vale? Entonces también hay que pasar, por ejemplo, trascender la lectura de artículos en español, hay que pasar a leer en inglés. Pero claro, uno como semillerista y como estudiante de investigación puede empezar a leer artículos de investigación en español y luego cuando se va dando cuenta que quiere seguir avanzando, pues llega el momento más temprano que tarde en el que tiene que estar obligado a leer en inglés. Porque el inglés, digamos, que es el lenguaje más universal de la ciencia. Y en cualquier caso, tiene que estar dispuesto a transpirar. En varios escenarios me he encontrado lo siguiente. A algunos les he escuchado diciendo que esto de la investigación es 1% de inspiración y 99% de transpiración. A otros les he escuchado que no, que es el 5 y el 95. Alguna vez entré a un laboratorio de investigación y tenían un letrero grande que decía, esto de la investigación es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Y alguna vez más le escuché decir a alguien que había visto, yo no sé si será 1,99, 5,95, cualquier otra de las proporciones allí. Yo lo único que sé es que es una cuestión de transpirar mucho. El que quiera hacer investigación debe estar dispuesto a transpirar. No se necesita ser genio para ser investigador. Para ser un científico usted no tiene que ser genio. Tiene que estar dispuesto a transpirar, a dejarle un tiempo de calidad a los proyectos. ¿Vale? Y también para investigar se debe leer mucho. Fíjate, la última encuesta nacional de lectura nos dejó resultados que, como era de esperarse, son preocupantes. En Colombia, los colombianos se leen 2.7 libros al año en promedio. Y como promedio es promedio, eso incluye a la gente que lee y a la que no lee. Incluye a la gente que lee por obligación, como los profesores tenemos que leer por obligación, cuando menos los trabajos de los estudiantes, pues. Y también en las empresas pasa que hay que leer cuando menos informes, manuales, qué sé yo. Eso incluye todo eso.
Pero fíjese qué pasa en un país como Finlandia, que hace 20 años o 30 era igual o más pobre que Colombia, sumido en el atraso. Actualmente en Finlandia, que es un país de alrededor de 5 millones de habitantes, tiene 948 bibliotecas. Yo creo que Bogotá, que es la ciudad más grande del país, que tiene ya como 10 millones de habitantes, no tiene esta cantidad de bibliotecas que tiene todo Finlandia con 5 millones de habitantes. Pero no solo eso, allá se leen 47 libros al año por persona. Y no solo eso, 17 por placer, o sea, como quien dice, los otros 30 son porque les toca leer para trabajar. Y los otros 17 por placer. Bueno, ahí se van dando ustedes cuenta, estimados estudiantes y demás asistentes, que la lectura también es uno de los factores que ha ayudado a explicar un poco el progreso de una sociedad. Pero no la lectura porque sí, no, sino por los efectos que tiene la lectura en la mentalidad de quien lee. Así que a leer, muchachos, hay que leer mucho. Y entonces, aquí hay una cita del 2000 que me gusta mucho, siempre la pongo, porque dice, la investigación adquirirá su valor y su vigencia cuando el investigador, doctor o aprendiz, comience a investigar removiendo las referencias bibliográficas hasta encontrar, después de consultar montones de libros o de consumir cientos de horas de C-Rooms, que el planteamiento de una tesis supone primero que todo descartar millares de planteamientos que ya se han hecho en millares de revistas o documentos científicos. Y esto que está en negrita, yo lo puse en negrita, pero el texto original de esto que está en la página 91 de Ferro es: el verdadero investigador es el que conoce que en alguna parte se debe encontrar ya investigando lo que aquí tendemos a creer que es un descubrimiento. Esa realmente es la esencia de la investigación científica. Hacer avanzar el conocimiento, y las fronteras del conocimiento no son geográficas, es decir, no son aquí en mi pueblo, las fronteras del conocimiento científico son en el mundo. Por lo tanto, yo tengo que ser consciente de qué se está investigando ya no solamente en Colombia, sino en el mundo sobre ese tema, y por esa vía nos vamos metiendo en lo que se llama la investigación científica de verdad. Vale, pero está claro que para empezar, no se vayan a desmotivar los semilleristas ni los estudiantes de pregrado que están pensando en hacer proyectos de investigación como su tesis, porque pues uno como jurado pues también sabe que realmente no se le puede exigir lo mismo a un semillerista que a uno de pregrado que va a hacer su tesis, o que a alguien que va a hacer una tesis de maestría, y mucho menos que a uno que va a hacer una tesis de doctorado. Ahora, decimos entonces que hay que leer y leer, y para eso hay un tema que se llama revisión sistemática de literatura, que es un tema fácil, realmente es un tema fácil, pero que requiere mucho cuidado. Y al correo que ustedes registren en la asistencia, yo les voy a enviar estas grabaciones de sesiones sobre lo que es revisión sistemática de literatura, para que ustedes profundicen si es que, digamos, más adelante quedan con la idea de seguir siendo investigadores y desarrollar su carrera científica a partir de unas primeras experiencias que se suelen tener en la universidad. Es decir, los científicos típicamente tuvieron su primera experiencia investigativa en la universidad. Por eso, profesor Andrea, como líder de semillero y demás profesores líderes de semillero, hay que saber llevar al estudiante semillerista para no quemarlo, ¿cierto? Porque está bien, la ciencia es la ciencia, pero hay que llevarlo de la mano, porque si lo queremos llevar de una vez a meterse en grandes ligas, podemos terminar quemándolo y podemos terminar desmotivándolo, ¿no? Hay que hacer un proceso ahí, y en algunos de estas grabaciones explico, por ejemplo, cómo hacer ese matiz, que aquí resumo algo sobre la revisión de literatura. Esto ya desde mi punto de vista académico, esto yo no lo he visto en ningún lado escrito, ni mucho menos que haya consenso, pero la revisión de literatura científica sobre la que se sustenta el planteamiento de un problema de investigación respecto al periodo de tiempo y fuentes para hacer un estado del arte, yo como evaluador me fijo en lo siguiente: tanto como semilleristas, hombre, que revisa menos los últimos 3 años, una revisión narrativa aceptable con literatura solo en español. Allá en estos videos les explico qué es una revisión narrativa. Pero si ya vamos a hablar de un tesista de pregrado que quiere graduarse de ingeniería industrial con un proyecto de investigación, bueno, o graduarse de cualquier otra carrera con un proyecto de investigación, pues ya uno les pide, sí, los mismos 3 años, pero yo ya le empiezo a pedir que al menos consulten, hagan una revisión sistemática de los últimos 3 años, consultando al menos una de estas bases de datos, al menos, pues al menos es al menos, entre más mejor. Pero si es de especialización, yo me fijo, especialización o maestría profesional, ¿no? Porque en Colombia hay maestría de perfil profesional y maestría de perfil investigativo. Pues acá, por ejemplo, yo trato de que, hombre, al menos Scopus, Web of Science, o alguna otra base de datos especializada, de acuerdo al campo de investigación. Esto de bases de datos será seguramente tema de futuro. Además, creo que por ahí profesor Andrea, profesor Oscar,
profesor Roral, que también hablaba ahora, por ahí, por el ingeniería industrial, llegó una invitación a un ciclo, ¿cierto? Formativo de investigación, y allá van a tratar todos sus temas de bases de datos para que también pues estén pendientes. Pero si ya es de una maestría investigativa, usted ya hizo un barrio de qué es lo que se investigó en ese campo en los últimos 10 años en estas dos bases de datos. Y si es de doctorado, ni se diga, por lo menos 20 años en estas dos bases de datos y al menos otra especializada de acuerdo al campo. Pero esto, pues, vuelvo y le digo, son características y todos ustedes pueden profundizar sobre eso en estos videos o asistiendo a las múltiples capacitaciones que llegan ahí al correo institucional por parte de la biblioteca, por parte de profesores que hacen ciclos de formación, conferencias. Entonces, en este momento, mejor pasemos a la parte del taller. ¿Qué vamos a hacer en esta parte del taller? Cada uno de los asistentes va a pensar en una idea de investigación y va a tratar sobre un solo lienzo, así como lo hicimos en el ejemplo pasado. Va a tratar de plantear unas preguntas de investigación alrededor de esa idea e incluso pensar en un título tentativo que tendría esa propuesta o potencial proyecto de investigación. Pues bueno, la idea es que nos envíe esas preguntas con ese lienzo al correo electrónico, se lo copiaremos en el chat y aquí desataremos entonces alguna realimentación, también para que ustedes participen. Mientras que yo voy a dejar acá la presentación, aquí tenemos unas referencias utilizadas y voy a dejar la presentación acá porque es más o menos esto lo que se y para eso pues me voy a apoyar entonces en ti, Andrea, porque la profesora Andrea pues me está ayudando a moderar, inició la presentación y tiene acceso al chat y demás interacción con los participantes. Estoy atento, profesora Andrea. Bueno, me dice aquí Luis Huérfano que acabó de enviar al correo las ideas, pero Ignire tiene una pregunta. Adelante, si quieres. Ah, no tienes micrófono. Ingeniera Ana María, ¿será que podemos habilitarle el micrófono a Ignire? Hola. Y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda, o no sé en realidad si aplique, simplemente es una pregunta que me surgió sobre algo, un tema que estoy tocando por estos días. Y es, ¿cuál sería el impacto real sobre las MIPYMES al poder contar con recursos para la realización de actividades de I+D+I? Entonces, no sé cómo se podría trabajar esa idea. Oye, pues justamente en este momento ando haciendo un proyecto focalizado en MIPYMES con la profesora Nuria Estela Salazar y la profesora Julia Clemencia Naranjo. Y te voy a buscar acá una nota de prensa y te la comparto por esta para que la leas después de la sesión. Pero tu pregunta tiene múltiples respuestas, muchas. Es decir, sí, muchas preguntas son posibles. Lo importante es que yo guarde coherencia. Y como yo con un solo proyecto de investigación no soy capaz, realmente hay que ser humildes con el conocimiento, ¿no? Con un proyecto pone un granito de arena ahí muy chiquitico sobre todo lo que hay por hacer en cualquier campo de conocimiento. Entonces, pues la respuesta que te doy es que tu pregunta admite múltiples respuestas. Yo podría, por ejemplo, desde este artículo, te doy algunas respuestas para que lo leas, ¿listo? Y para que también los demás Vale, lo lean. Gracias. Sí, la verdad es que el tema de MIPYMES es como un árbol y tiene muchas ramas donde hay muchas cosas que investigar y muchas cosas por hacer. Es algo que estamos trabajando con la ingeniera Andrea y es bien complejo. Yo no me he podido aprender el enlace de esta noticia, pero aquí está, Nuria Estela, porque Andrés quien les habla, la Julia Clemencia. Hacemos un artículo, este artículo pues se basa en investigación, pero no es un artículo científico, es un artículo que llaman de divulgación, o sea, ese que uno escribe, que el artículo científico tiene un lenguaje que es incluso para gente del común muy difícil, incluso tedioso de leer, pero aquí se resume esta investigación de una manera más amena con un no investigador, por ejemplo. Si yo encontrara el chat, por lo menos copia esto, mira, capacidades innovadoras en micro, pequeñas y medianas empresas, y le agregas Nubia, Jorge Andrés desde Google, y luego entonces ahí puedes llegar al enlace. Es que no encuentro, la única manera en la que yo veo el chat es cuando dejo de compartir, no sé por qué. Pero bueno, aquí te voy diciendo, mira, una conclusión, y es que, pues que si bien las capacidades financieras son importantes,
hay otras capacidades que también pueden trabajar las empresas MIPYMES para hacer ese desarrollo, y cada capacidad de esas que te menciono ahí, ¿me recuerdas el nombre? Nigiret. Nigiret. Cada capacidad de esas que mencionamos aquí da para hacer un proyecto de investigación aparte. Ok, gracias. Mónica León. ¿Cómo determinar la viabilidad de la prestación del servicio turístico a partir del patrimonio cultural y arquitectónico en Ecuador? Mira, esta pregunta me da pie también para decir unas cosas. Yo la veo, o sea, yo, Jorge Andrés, le digo, esta pregunta me luce interesante. Lo único que le hace falta, que no es pues, digamos, un tema al alcance de este taller, es pues esa disertación que hay detrás, de esos conocimientos previos que hay detrás. Pero yo creo que así, muy por encima y sin ser conocedor del tema, esta pregunta es una auténtica pregunta de investigación. Y lo que quiero acotar es lo siguiente. A la comunidad científica, por ejemplo, no le importa si fue en Ecuador, pero a las autoridades ecuatorianas sí le importa que sea en Ecuador. Entonces uno empieza a desarrollar preguntas, pues como para darle gusto, digamos, a los dos. Si yo me voy a ir a una revista científica de alto nivel, hago la investigación y quiero luego publicarla allí, pues se tiene que sentar mucho en esto, ¿sí? La prestación del servicio, la viabilidad de la prestación del servicio turístico a partir del patrimonio cultural arquitectónico. Porque muchos países en el mundo les interesa su patrimonio cultural arquitectónico y por ende esta investigación, a menos de que se haga en Ecuador, puede ser de interés para otros países. O sea que el artículo científico uno hace énfasis es en este fenómeno. Mientras que si uno va y le presenta un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia o de Conciencia, de una universidad, pues ellos quieren escuchar este nombre, ¿no? Sí, pero ¿esto qué nos va a traer para el país? Bueno, ahí está. Y entonces, a la comunidad científica hay que decirle que es que este estudio se hace con desarrollo en Ecuador, y Ecuador es un país en vías de desarrollo, y las investigaciones orientadas al contexto de los países en desarrollo están siendo de principal interés en la comunidad científica. ¿Por qué? Porque pues, hay un tema de la igualdad, ¿cierto? De la equidad en el mundo que está mal, y mucha pobreza, y entonces pues todos los conocimientos que se desarrollen en estos contextos de países en desarrollo van a ser muy útiles, muy pertinentes, y probablemente los conocimientos que se han desarrollado en países que son desarrollados pues de repente pueden ser diferentes, pueden empezar a haber variantes, y eso es lo que uno puede empezar a vender ahí desde la investigación también, ¿cierto? ¿Cómo aplican lo que hay ya en investigación en este fenómeno? ¿Cómo de repente puede empezar a aplicar en países en vías de desarrollo? Por lo que no me queda duda, a mí no me cabe duda de que esto principalmente se ha desarrollado en países, investigación sobre este tema principalmente se ha hecho en países desarrollados. Una pregunta, buenas tardes, profesor, le habla Mónica León. Es decir, ¿podría yo dejar la pregunta hasta patrimonio cultural y arquitectónico, o más bien, a cambio la intención, cultural y arquitectónico en países en vía de desarrollo? Pero creo que en mi concepto sería abarcaría mucho, ¿no? No, un poquito lo explicaba con esta diapositiva, la voy a retomar, y es que cuando yo ya me quiero meter a las revistas de alto nivel, tengo que hablar es de los intereses de la comunidad científica a un nivel más global. Y a la comunidad científica, digamos que en este escenario, Ecuador empieza a ser parte de la metodología, fíjate, de la metodología y la justificación. Entonces, probablemente si vas a mandar un artículo a una revista internacional, le cambias en países de desarrollo, y en la metodología dejas claro que la investigación se hace con una aplicación para aportar evidencias desde un país en el desarrollo como es Ecuador, ¿cierto? Pero si le vas a pasar este proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología en Ecuador, así está muy bien. Sí, es que también esto en la investigación uno a veces tiene que empezar, por eso estos artículos de divulgación, no, uno tiene que empezar a hablar varios lenguajes, y el lenguaje que le habla uno a la comunidad científica es muy diferente al lenguaje en el que le tiene que hablar al ciudadano del común, como en este artículo, y es muy diferente al lenguaje al que uno le tiene que hablar, por ejemplo, a las autoridades de un país que están a cargo de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Y entonces uno empieza a jugar con esas dos cosas. No sé si me hice entender, Mónica. Sí, señor, sí, clarísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo veo, o sea, esta pregunta yo la veo muy retadora intelectualmente. Tiene todas las características que describimos para hacer preguntas de investigación,
como dirían, pues yo creo que es una pregunta retadora intelectualmente y habría que profundizar en ese estado del arte para llegar a la conclusión de que verdaderamente hay un vacío de conocimiento científico ahí. Profe, tenemos una última pregunta de Miguel. ¿Cómo influye la pedagogía de alternancia en la estructura física, social y económica de los centros de educación? A ver si de casualidad me la mandó al correo. Totalmente pertinente para los días de hoy. O sea, es que cualquier pregunta que uno haga sobre la COVID, sobre la pandemia, prácticamente es un vacío de conocimiento científico. Aunque en este año es mucho lo que se ha investigado derivado de la pandemia. Todavía es mucho lo que falta por investigar. Es más, estimados asistentes, para que estén tranquilos, ¿por qué fue posible desarrollar una vacuna o unas vacunas tan rápido? Porque es que la comunidad científica se volcó, hubo un volcamiento mundial a estudiar ese fenómeno. Muchos investigadores que estaban trabajando en otro tema pararon y empezaron a mirar para allá. Y aprovechando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se produjo acumulativamente y en tiempo récord una cantidad de conocimiento derivado, desarrollado bajo el método, bajo la perspectiva científica, que empezó a permitir entender mejor ese virus, y a medida que lo entiendo mejor, yo lo puedo intervenir mejor, o en este caso, controlar mejor. Y realmente las vacunas, para que empecemos a combatir esas teorías de la conspiración que por ahí se pudieron desarrollar tan rápidamente si lo comparamos con el histórico, porque hubo ese volcamiento masivo de miles y miles de investigadores en el mundo, entidades públicas, privadas, a investigar ese bicho, comprenderlo mejor y a desarrollar así mismo la solución. Vale, entonces todo lo que se investiga igual por esto, esta pregunta me parece, o sea, yo la leo y la entiendo, ¿cierto? Yo la leo y la entiendo, me parece pertinente, y nuevamente lo único es empezar a darle un poquito de disertación, a moler un poquito más delgadito, más desmenuzado, para llegar a comprobar que efectivamente, como creo yo que esto es un auténtico vacío de conocimiento. No sé, ya son las 6, profesora. Sí, señor, es correcto. Ya tenemos que entregar la sala, pero no sin antes, en nombre del semillero IDIPROE, a cargo de la ingeniera Ana María Barrera, del semillero de Ingeniería Industrial y, por supuesto, de los dos grupos de investigación que nos acogen, SIG Scienti y Gesto Industriales. Agradecerte, profe Jorge Andrés, por estos ejercicios prácticos que nos dan cuenta de la importancia de la lectura, de la importancia de hacernos preguntas, pero sobre todo de seguir buscando las respuestas. A todos los participantes, muchísimas gracias por su atención. Una vez registrados en el link de asistencia que se ha compartido durante toda la sesión, estaremos enviando las memorias respectivas y esperamos, profe, tenerte en otra oportunidad. No sé si de pronto la ingeniera Ana María quiera dar algunas palabras y si no, daríamos por terminada la sesión. Muchas gracias. Agradecer. Dale, Inge. No, dale tú. No, pues agradecer la participación de todos nuestros estudiantes y de los interesados en este proceso de investigación. Al ingeniero Jorge, agradecerle también por la disponibilidad, por el entusiasmo y transmitir todo este conocimiento a nuestros semilleristas y a los estudiantes interesados en los procesos de formación. Esperamos seguir desarrollando actividades para potenciar esas habilidades en cuanto a investigación y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos. A todos, muchas gracias. Bueno, gracias a usted también por la invitación, a los asistentes que estuvieron tan participativos y enviando también el taller. Al final, pues, llegaron varias